Hola, estimados maestristas. Soy el profesor Idel Bessler y hoy día hemos programado el desarrollo de la clase magistral que tiene que ver con la educación básica en el sistema educativo peruano. Esta clase se sustenta en un módulo del curso o de la asignatura Educación para el Desarrollo. Muy bien, vamos a hablar primero algo que algunos creen que ya saben y no saben. Lo he probado en el Ministerio de Educación, acabo de ser ministro, como ustedes saben. Y hay gente que cree que el sistema educativo peruano tiene tres vertientes, que es formal, no formal e informal. Eso se rompió con la Ley General de Educación del 2007. Lo formal, lo no formal e informal se da en todo el sistema educativo, incluyendo la escuela, incluyendo la universidad. Entonces no hay un sistema formal, un no formal y un informal de acuerdo a la Ley General de Educación del Perú. Por otro lado, hay que saber diferenciar que una cosa es la estructura del sistema educativo y otra cosa es la estructura del sistema de gestión del sistema educativo. La estructura de gestión del sistema educativo es aquel, y seguramente lo van a trabajar en el curso correspondiente, aquello que gestiona institucional y pedagógicamente el sistema educativo. Y en el Perú, de acuerdo a la ley, son primero la institución educativa, que es la instancia protagónica, luego la SUGEL, luego la DRED, la Dirección Regional de Educación, y luego el órgano rector, que es el Ministerio de Educación. De eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de la estructura organizacional, de cómo se desarrollan los procesos educativos en el sistema peruano, cómo está concebido. Tienen una virtud: la información que van a recibir es de primera fuente. Yo fui presidente de la comisión que elaboró la ley, de la comisión técnica. Luego vamos a hablar un poco de la historia del currículo, de la educación básica, muy rápidamente, porque más adelante tenemos un curso de alta especialización en currículo escolar. Espero que cuando hagamos gestión curricular de calidad ya esté definido esto del famoso currículo, para poder trabajar un poco más cercana con esa versión. Y luego vamos a hablar de la educación inclusiva. Aquí correspondería hablar también de la tutoría. Correspondería hablar de la educación rural, porque todo tiene que ver con la educación básica. Sin embargo, eso está en otras asignaturas de la malla curricular de esta maestría. Entonces veamos la estructura. Todo esto constituye una etapa de la educación básica, de la educación peruana, que es la educación básica. Y esta es otra etapa. Algunos le preguntan, ¿cuáles son las etapas de la educación? Y dicen, inicial, primaria y secundaria. Esos son niveles de la educación básica regular. Entonces tenemos dos etapas. En la etapa hay tres modalidades. En la básica y luego en la superior. En la básica tenemos la modalidad de educación básica regular, educación básica alternativa y educación básica especial. Anoche, con mis alumnos de la maestría de gestión pública,
que son abogados, ingenieros. Para ellos era una súper novedad. Espero que para ustedes no, pero un recordario no está mal. ¿Cuál es la que tiene mayor atención educativa? La educación básica regular. Toda la educación básica atiende aproximadamente a 8.600.000 alumnos. Y la educación básica regular, que es una modalidad a los 3 niveles, inicial, primario y secundario, que se supone deben trabajar con la edad cronológica de 0 a 5, de 6 a 12 y de 12 a 17 o 18 años. Pero en los ámbitos excluidos, empobrecidos, rurales, interculturales, está lo que se llama la extraedad. Hay chicos de primaria que terminan a los 18 años y hay chicos de secundaria que terminan ya no tan chicos, sino a los 25 años, sobre todo en algunas zonas andinas y amazónicas. Pero esta es la que guarda la regularidad de la educación, y aquí hay 8 millones, 6.700.000 en la educación pública y más o menos, 1.400.000, 1.500.000 en la educación privada. No es verdad que es mitad-mitad. En Lima es casi mitad-mitad. En provincias es 75-25. 75 para lo público y 25 para lo privado. Si esto es para la regular, había que generar una educación básica alternativa. En realidad, ahí la gestión de Patricio Sales quitó el PEVANA, que era un programa de educación para niños y adolescentes que trabajan en las calles, que ellos no pueden ir a la básica regular acá. Y han dejado solamente para el PEBAJA, Programa de Educación para Jóvenes y Adultos. ¿Quiénes debieran ir acá en un programa flexible de 9 años? Aquellas personas excluidas del sistema educativo. Uno, porque no entraron. Otro, porque salieron y no pueden entrar. Entonces, esto que se llaman CEBAS, Centro de Educación Básica Especial, tiene 3 ciclos: el inicial, el intermedio y el avanzado. Esto no es similar, esto es alfabetización acá. Y esto lo asocian a primaria y esto a secundaria, pero no es exactamente igual. Y luego la educación básica especial, que se da a través de los SEBE, los ANE, que son servicios de apoyo, los programas de intervención temprana y los programas de atención, que son muy pocos ya. Esta es la educación básica. En la educación superior se tiende a hablar de educación no universitaria. ¿Cuál es la educación no universitaria? ¿De cuándo acá las cosas se definen por su negación? Lo que hay es una educación superior universitaria y una educación superior tecnológica y pedagógica. Aquí están las escuelas, las facultades y las universidades, las escuelas de posgrado. Y acá están los institutos y escuelas de educación superior, así se llaman ahora, cuyo sistema se está implementando en función de la nueva ley. En la educación básica no hay titulación, pero en la educación superior, en los institutos y escuelas, se da el título profesional y profesional técnico. También ahora hay bachillerato técnico y otro bachillerato para la escuela de educación superior. Pero en la educación superior universitaria, acá, se da el título profesional, grados y grados académicos, o sea, el pregrado y el posgrado. Pero en el Perú el pregrado está cada día desvalorizándose.
¿Ustedes por qué estudian maestría? Yo, con todos los logros y recorridos y premios y libros y amautas, yo digo que soy profesor porque eso es lo que me licencia a ser docente. No, ahora para conseguir un trabajo basta con ser bachiller y magíster. ¿Y la licenciatura? Es una tergiversación. Claro, si yo tengo el bachillerato, la licenciatura y además la maestría, que espero ustedes se gradúen y tengan los dos cartones, porque ahí termina la maestría, se ponen a estudiar el doctorado y no sacan ningún grado académico. Ya ves, tienen el bachillerato, la maestría, el doctorado y no tienen la licenciatura. Claro, porque se ha ido generando una cultura del posgrado como si fuese la licenciatura. Ahí habría mucho que discutir. Pero no solamente tenemos las dos etapas, tenemos dos formas de educación. La educación técnico-productiva que se da en los CEPROS, que da los títulos de auxiliar técnico y de técnico, y la educación comunitaria. La educación inclusiva es una característica que debe tener el sistema educativo. La educación básica tiene que ser equivalente en la básica regular, en la básica alternativa y en la básica especial. Estos objetivos de la educación básica, que están en el DCN, yo quiero que ustedes los vean. A eso deberíamos aspirar como competencias impregnadas de valores. Un chico ético moral, sensible y solidario, creativo e innovador, comunicativo, corporativo, empático y tolerante, proactivo, flexible, emprendedor, crítico. Y de ahí, en el DCN, que estamos viéndolo como una cosa positiva que no hay que obviar, se generaban los logros educativos por nivel y el plan de estudios de BR. Ahora en el currículo vamos a ver que esta estructura de desarrollo ha variado. Pero hay que tener en cuenta los objetivos de la educación básica. Formar integralmente al educando, desarrollando capacidades, que es lo mismo que habilidades, porque algunos dicen capacidad y habilidad, es la misma cosa. Valores y actitudes en la adquisición de aprendizajes a lo largo de toda la vida, que coincide con el objetivo del desarrollo sostenido número 3, que contribuyen al desarrollo del país en los diferentes campos de la ciencia, las humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física, el deporte y el buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. Pueden haber algunas imprecisiones, algunas faltas, algunos agregados que sea necesario poner, pero ese es el objetivo de la educación básica. Y bueno, aquí hay una cultura en la educación básica de las áreas versus las asignaturas disciplinarias, enciclopédicas y memorísticas, donde hay una contradicción entre la formación universitaria docente y la formación universitaria que se requiere para la enseñanza en las áreas de cualquier currículum. Y yo les voy a mostrar, por ejemplo acá, que ya desde el 2005, de 1973, con el gran currículo de la ley de reforma educativa en la época de Velasco, ya se hablaba de la matemática, no de álgebra, geometría, trigonometría, que se hace en algunos colegios preuniversitarios y en algunas instituciones educativas, inclusive en primaria y en inicial. ¡Qué barbaridad! La matemática es todo. La matematización incluye comunicación matemática,
todo lo que es resolución de problemas y todo lo que es dominio estratégico de algoritmos o de operaciones. Y ahí vienen ya los contenidos, ¿cierto? De cantidades, manejo de cantidades, funciones y relaciones, ubicación y manejo del espacio, y finalmente el cálculo de probabilidades. Ahí engloba todo lo que tradicionalmente se habla de aritmética, geometría, trigonometría. No me digan que cuando se estudia la tradicional álgebra o en función de relación no se trabaja dominio algorítmico de cantidades. Y así sucesivamente. Luego tenemos comunicación, que es el español. Pero ya no se llama comunicación integral. Si es comunicación, tiene que ser integral, pues. Pero no lenguaje y literatura. La creación literaria tiene que ver con la producción de textos. Claro, con creatividad. El lenguaje tiene que ver con la comunicación oral. Y la comunicación escrita y todo lo que tiene que ver con la comprensión lectora, el análisis, la síntesis, el juicio crítico y todo lo que tiene que ver con la comunicación escrita, gráfica, audiovisual. Pero ahí se ha ido asociando el arte, el inglés y la lengua originaria en el tema de la comunicación. Luego el desarrollo personal social, que viene en relación consigo mismo de 0 a 2 años. Luego ya en primaria, personal social, educación física, educación religiosa, que ya en secundaria, historia, geografía y economía, que en el currículo de Saavedra y Marilu Marten lo han quitado y nosotros lo hemos repuesto, pero parece que nuevamente quieren volver al currículo del 2016. Formación ciudadana y cívica, que ahora se llama Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Persona, familia y relaciones humanas, que ya no existe, pero que lo juntan con formación ciudadana, educación física y educación religiosa. Luego, ciencia y ambiente, que se mantiene hasta ahora, ciencia, tecnología y ambiente, educación para el trabajo. Ciencia y ambiente y ciencia, tecnología y ambiente ahora se llaman ciencia y tecnología. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Aquí no hay una propuesta curricular para la educación básica de biología, de química, de física, de historia por un lado, geografía por el otro lado, filosofía, psicología. No, hay una integralidad para la educación básica, no estoy hablando para la educación superior. Sin embargo, esto se trabaja adecuadamente en la formación profesional de maestros en la facultad y escuela de educación. Pongámonos en 1973, han pasado casi 45 años, creo que 45 años. Es más, en algunas universidades los sílabos se organizan de cualquier manera y algunos por contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, que fue del año 94 con César Col, que ya pasó de moda también. Estas son las áreas de la básica alternativa que van en esa misma dirección. Y luego veamos en la educación básica la política curricular, cómo ha caminado. El año 2000, cuando yo llegué al ministerio, había 12 currículos, una lluvia de currículos. El bachillerato, la secundaria, 4 grados, 5 grados en primaria. Era un desorden. Y entonces comenzamos a trabajar en función de la ley que se estaba trabajando, el diseño curricular nacional.
Y ahí se integró todo y se comenzó a trabajar competencia y diversificación curricular y diseño curricular. El tema de la competencia, que es el gran diálogo y la gran discusión con algunas corrientes, es que hablan que las competencias tienen que tener un sentido técnico, un sentido ético. Nosotros estamos de acuerdo que la competencia es un saber actuar, que es un desempeño educativo. Pero tienen que integrar capacidades mentales y motrices, conocimientos, valores y actitudes para saber actuar con eficacia, eficiencia y ética. Entonces, ya lo veremos con mayor detalle, nosotros en este reajuste del currículo, mientras yo he sido ministro, hemos trabajado en la impregnación de los valores, en la definición y en las competencias de aprendizaje del currículo nacional básico. Nos acusan de volver al año pasado, pero que porque en el DCN se definía así está mal. No, está bien. Lo que pasa es que algunos hablan de impregnación de valores, pero fuera del acto educativo. ¿Acaso en la educación básica se enseña clases de matemáticas, donde hoy enseño una clase de cantidades y en otra clase hago el trabajo de responsabilidad? No, cuando uno trabaja en ciencia y tecnología, en ciencia, historia y geografía, en trabajo en grupo, ahí pone en juego valores como la tolerancia, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la honradez, la honestidad, la participación, la perseverancia. Están íntimamente vinculados al aprendizaje del conocimiento, los valores y actitudes. Por ejemplo, valora y utiliza correctamente el cepillo de dientes con el dentrífico para mantener la higiene bucal y la salud. El niño en inicial va a utilizar correctamente el cepillo de dientes, que es la capacidad de arriba para abajo, porque hay un valor que él tiene que internalizar al mismo tiempo, que esto le permite mantener la higiene bucal y la salud. ¿Y dónde están los conocimientos ahí? Hay que darle los conocimientos sobre por qué es importante la limpieza bucal y el uso del cepillo de arriba hacia abajo y no de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque hay que limpiar los espacios interdentales, porque ahí se acumula la comida y si se acumula la comida se genera la caries dental, se malogra el diente, duele y se destroza. Por hablar de una definición muy preoperativa para niños. Entonces, en este diseño curricular nacional que tanto se ha criticado, porque hay que conocer la historia, tenemos nosotros que la diversificación fue avanzando y se habló de currículo nacional, proyecto curricular regional, proyecto curricular local y proyecto curricular institucional, con sus programas, unidades didácticas, sesiones de aprendizaje, que es lo que hemos vuelto a poner en el currículo reajustado porque era un error. Con mango. Pero esto como principios generales. ¿Por qué históricamente el diseño curricular el 2011 se dejó de lado? No hubo ninguna evaluación. La sombra fundamental del diseño curricular nacional EBR es porque era muy amplio, abundante, con mucha información y exceso de competencias y capacidades. Seguramente se pudo mejorar en ese momento. Ahora ya no tiene sentido el debate. Esto lo resolvió la política de la ruta, los mapas,
los marcos curriculares, los aprendizajes fundamentales. Resolvió e incrementó el problema del volumen, la densidad y la abundancia de la que se hablaba. Ahí está lo que se logró en los primeros 4 años del gobierno de Humala. Una gran confusión curricular. Esto permitió que Saavedra cambiara eso. Pero la concepción de la política curricular 2011-2016 es que unos pocos diseñan, el Ministerio de Educación, y otros muchos implementan. No es un currículo como proceso donde los maestros y los actores educativos intervienen en el diseño, en la ejecución y en la evaluación. ¿Qué pasó el 2015, 2017, 2018? En el 2015 Saavedra inteligentemente dispuso la aplicación del DCN modificado. Digo inteligentemente porque dejó de lado toda la ruta, todo eso. Sin embargo, seguían habiendo problemas. Y esto se mantiene hasta ahora, en inicial y en secundaria. Porque el nuevo currículo nacional de la educación básica solamente se aplica en primaria. Es que hay una mixtura de DCN con unas competencias nuevas. El perfil del egreso y los fundamentos se dieron a conocer en el mes de junio del 2016, a 2 días de que fuera elegido el nuevo gobierno. Y los contenidos de inicial, primaria y secundaria al finalizar el año 2016. Por eso que el 2017 se comenzó con primaria, con 12.000 instituciones. Y este año lo hemos dejado para que se fortalezca en toda la primaria y en varios programas pilotos en inicial, en rural y en intercultural bilingüe. Y está planificado para que se generalice a todo el sistema educativo el nuevo año con algunos ajustes curriculares. Quiero solamente decirles una cuestión conceptual. Se le ha puesto perfil del egreso. ¿Por qué no le han puesto perfil del egresado? Porque alguien preguntaría, ¿cuál egresado? ¿El de Tumbes? ¿El de Paita? ¿El de la Concepción? ¿El de Comas? ¿El de Tarapoto? Que por eso le han puesto el egreso y lo estamos manteniendo para no generar problemas. Y es uno de los mejores trabajos que se han hecho. Y aquí ustedes pueden ver el perfil del egreso de la educación básica, ¿no? Que lo vamos a trabajar en el curso de currículo con más detenimiento. Los enfoques transversal para el desarrollo de perfil, que es donde hay un gran debate, llevó a los enfoques transversales de derechos, inclusión y atención a la diversidad, interculturalidad, igualdad de género, ambiental, orientación del bien común y búsqueda de la excelencia. ¿Dónde está? Aquí está el gran debate. Aquí. Igualdad de género entendido como igualdad de oportunidades y derechos para varones y mujeres. Esta es una organización histórica de la educación básica regular. Y otra vez les veo por áreas: comunicación, personal, social, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, educación religiosa, psicomotriz en inicial, está bien, siempre y cuando haya profesor, educación física, descubrimiento del mundo, acá queda ciencia y tecnología,
Está bien, porque todo lo que es ambiente ahora se da en el marco de la educación ciudadana y la matemática. Como ustedes ven, en líneas generales el enfoque de Arias es un enfoque histórico en el Perú, en la educación básica. Y de eso se trata. Y eso no guarda correspondencia con la formación inicial. Veamos algunos ajustes más importantes de la versión del nuevo currículo. Los conceptos claves. ¿Qué es una competencia? ¿Qué es una capacidad? ¿Qué es un desempeño? ¿Qué es un valor y una actitud? Eso era un arroz con mango. Luego los contenidos sobre educación sexual integral. Ahí en el currículo habla de vive plenamente tu sexualidad. Estamos planteando que los alumnos conocen, comprenden y valoran integralmente su sexualidad, combinando las dimensiones biológico-reproductivas, socioemocional y ético-moral, para el ejercicio de una sexualidad plena, saludable y con responsabilidad, participando para que los estímulos sean convergentes, directores, tutores, docentes, padres de familia y psicólogos, si lo hay. Luego está el fenómeno terrorista que vivió nuestro país, planteado así, claramente. Desde luego también se incluyen algunos contenidos sobre el atentamiento a los derechos humanos durante la lucha antiterrorista. Barrio Salto, La Cantuta, Pativilca. Los derechos humanos donde intervino o habría intervenido el capitán Carlos, etcétera, etcétera. Han sido mejorados los estándares. Un choclón que nadie los entendía. Han sido mejorados los desempeños con más conocimientos a partir de quinto de primaria y en secundaria. Y las orientaciones para su diversificación y aplicación para hacerlo más fácil. Se restituye el área curricular de historia, geografía y economía en secundaria, dejándose el área de ciencias sociales. Se mantiene el enfoque de equidad de género, entendido como igualdad de oportunidades y derechos para hombres y mujeres. Creo de esta manera que ahora estamos en mejores condiciones para generalizar el currículo en toda la educación básica y no cambiarlo por lo menos 6, yo diría 10 años. Pero ahí hay una duda, porque hasta ayer, hoy estamos 19 de mayo y parece que se vuelve el currículo anterior, cuando el nuevo currículo, no nuevo, el reajustado, que es un 20%, debería haber sometido a consulta hace 2 meses. Y para generalizar y tener ya el nuevo currículo nacional en 2019. Vamos a hablar un poco de la inclusión en la educación básica. ¿Quiénes están excluidos generalmente? Los niños, adolescentes, jóvenes y adultos del ámbito rural y de los ámbitos interculturales bilingües. Los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que trabajan, que salieron del sistema educativo y que deben ir a la básica alternativa. Y las personas con necesidades educativas especiales, donde están las personas con discapacidad y las personas con superdotación o talento específico. Nosotros vamos a hablar solamente de la persona con discapacidad. En el Perú, la distribución geográfica de la población de 0 a 29 años con alguna discapacidad
asciende a 263.918 personas entre 0 a 29 años, que corresponde al 17% de la totalidad. Con esto pueden extrapolar y ver que esto llega aproximadamente a más de 2 millones de personas. Y luego acá pueden ver las regiones, ¿no? De dónde hay más a dónde hay menos. Mira que comienza con Piura, con Cajamarca, La Libertad, Puno, Arequipa, Lambayeque y así, hasta Madre de Dios, donde hay muy poco. De estos, en Lima hay 96.829. En Lima. ¿Cuáles son los estudiantes atendidos en gestión pública y privada? De lo anterior, 263.918, 93.972. En educación técnico-productiva, incluidos 5.911. En básica regular incluidos 61.705. En educación básica alternativa 6.490. Y en educación básica especial, donde van los que tienen discapacidad severa, multidiscapacidad, sordoceguera, etcétera, etcétera, van 18.000, que suman los 93.000. Y aquí está los que están en la gestión pública y los que están en la gestión privada, ¿no? La gestión pública la mayoría están en primaria y lo mismo en la gestión privada. ¿Y cuáles son las fuentes significativas de exclusión? Primero, el desencuentro entre expertos. La exclusión se ha convertido en un tema ideológico. Entonces, por ejemplo, decir que la educación básica especial no debe existir y que los niños y jóvenes con discapacidad severa y multidiscapacidad deben ir a la escuela regular porque es una inclusión verdadera, es no tener un criterio claro de carácter educativo, pedagógico y fáctico, de realidad, de viabilidad. Ahí funciona un debate. Lo mismo en el manejo de las brechas. Que se disminuya la brecha entre público y privado, entre urbano y rural. Eso no es lo importante. Lo importante es que en el ámbito rural, en el ámbito intercultural bilingüe, en el campo de las personas con discapacidad, cada día tengan una mejor educación, sean incluidos y avancen en los logros de aprendizaje, sin estarlo comparando con lo urbano ni con cualquier otra cosa. Lo importante es que mejore a pasos agigantados. Hay modelos pedagógicos urbanos de reforma. Estoy hablando de la exclusión en general. No tomen en cuenta pues la diversidad. La imposición de modelos homogéneos. Todos somos iguales. La famosa teoría de los cocientes intelectuales. Si eres malo en matemática y lógica, eres malo en todo. Eso se ha roto un poco con la propuesta de Gardner de las inteligencias múltiples cognitivas. Claro que hay algunos de las neurociencias que la quieren comenzar a cuestionar, pero Paulo Guerrero tendrá una buena inteligencia matemática, ha mejorado en el tema lingüístico, mírenlo cómo hablan ahora en el tema de su suspensión previo al Mundial, pero que tiene una inteligencia sinestésica, corporal, por supuesto.
Pero no me digan que tiene una inteligencia musical. Una inteligencia musical, Gianmarco. Una inteligencia lingüística, Vargas Llosa. Pero a lo mejor Vargas Llosa no tiene inteligencia matemática. Estoy casi seguro. Y mucho menos inteligencia sinestésica y corporal. Entonces no podemos hablar de grupos homogéneos. Una expresión. Hay que los estudiantes deben ser reconocidos, tratados y educados como diferentes, pero al mismo tiempo como iguales. Les dejo este pensamiento. Luego, otra cosa de exclusión, además de la imposición de modelos homogéneos, son las políticas en diálogo, de conocimiento de las identidades y creencias y expectativas, sobre todo en la cultura de los pueblos originarios. La educación para muchos no es un derecho, sino solamente un servicio. Es un servicio, pero es un derecho humano. La educación para muchos, ya lo dije, pobreza y discriminación, racismo, homofobia, xenofobia, antisemitismo, discapacidades, son sinónimos de marginación. Y también la orientación sexual. Esto no ayuda a la exclusión. Y esto es lo que hay que revertirlo en la educación básica donde estamos estudiando. La concepción de la educación inclusiva antes y hoy. Antes, atención agregativa a estudiantes refugiados, estudiantes con discapacidades físicas, sensoriales y biomentales. Enfoques correctivos y compensatorios. Segregación curricular e institucional. Diversidad como problema y educación para adultos. Ahora, todos y todas con condiciones y oportunidades equivalentes de aprendizaje. Ambientes inclusivos en todas las escuelas. Integra personas con necesidades educativas especiales, que son las personas con discapacidad y las personas con necesidades educativas especiales. La diversidad como una posibilidad. La educación para todos según grupos etarios. Niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores. Ahí está la teoría psicogenética de Piaget, que sigue vigente. La inclusión educativa, señores, es fundamental. Si no hay escuelas inclusivas, no hay inclusión social, no hay inclusión familiar, no hay inclusión ciudadana, no hay inclusión laboral, no hay inclusión económica. Y por lo tanto no habría mejora de la calidad de vida de la persona. Y la UNESCO lo dice, como un proceso de abordaje y respuesta a las diversidades en la necesidad de todos los alumnos a través de la creciente participación en el aprendizaje, en la cultura y la comunicación y de la reducción de la exclusión dentro y desde la educación. Aquí hay un debate bien importante, leámoslo juntos. A las personas que tienen algún tipo de discapacidad, generalmente se les llama discapacitadas. Oigan, lo dicen todos, hasta los más encumbrados, políticos, lingüistas, maestros, educadores, ministros, comunicadores sociales. Está mal. Esta expresión puede interpretarse a tener una connotación en el sentido de las personas con habilidades diferentes, o sea, con discapacidad, que tienen alguna limitación y estarían incapacitadas para desenvolverse en los diversos ámbitos del quehacer cotidiano. Superar este equivocado concepto de minusvalía es un imperativo ético, señores maestritos, y una necesidad política y sociocultural, que por supuesto nos compromete a todos y a todas, y es que la persona con alguna discapacidad
pueden afrontar las dificultades y actitudes de los entornos donde interactúan. Desde luego, una sociedad sin barreras e inclusiva. No debe denominarse ni considerarse como discapacitadas, incapacitadas o minusválidas a las personas con capacidad. Hay que reconocerlas como diferentes y otorgarles iguales oportunidades en un imperativo ético para integrar plenamente a todos y a todas en una sociedad democrática y con justicia social. Y ahí, ¿cuál es el objetivo del proyecto educativo nacional que ayuda a una educación básica e inclusiva? Oportunidades y resultados educativos de igualdad, calidad para todos, que es el objetivo número 1. Propongo a ustedes algunos desafíos para avanzar en una educación básica e inclusiva para las personas con discapacidad. Hacer diversificaciones y adaptaciones curriculares en lo que ahora se llaman los planes educativos personalizados. Renovación del rol del docente. Individualización de las necesidades de aprendizaje. Mejorar expectativas de aprendizaje. No porque son personas con discapacidad, porque es un niño Down, porque es un autista, porque tiene algún problema sensorial. No lo vamos a considerar. De esto espero hablar en gestión curricular un poco más. Responsabilidad ética en la priorización. Nueva conceptualización en la escuela. Dejar de lado el modelo biológico médico. Este no es un tema biológico médico, este es un tema educativo. Una reflexión final que ya le dije antes. Todos tenemos el derecho a ser reconocidos como diferentes, y a ser educados como diferentes, pero también tenemos el derecho de ser respetados, valorados y educados como iguales. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto.